Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes 9 de julio del año Si 2000, no pierde un día, pierde un mes. Este está bueno. 2018. Estamos en la parte donde, que es la entrevista VIP, donde Yo nosotros digo, vamos a mira, ¿para compartir dónde? con nuestra Papá, invitada. Bien Yo ahí. digo invitada de Ey. lujo, porque en muy Bien ahí. pocas ocasiones usted ha visto algún medio hablando de esta tan importante especialidad. Así que le damos la más formal de la bienvenida por primera vez en este espacio a la doctora Sánchez Gomere, María Elena Gómez. Sánchez Gomere, quien es hematóloga. Doctora, bienvenida a Contacto Diario. Gracias, buen día para todos. Buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por la invitación. La hematología es una de las menos conocidas por el público, por la gente común, pero es la más mencionada en todos los análisis que se hace los y cada uno de las dominicanas. Y es, tengo anemia. Sí. ¿Cómo está mi sangre? Pero no sabe que hay un especialista de eso, que a ese especialista le va a decir realmente qué hacer, qué comer, qué tratar, porque muchos de nosotros, muchos médicos, nos involucramos en esa especialidad y a veces maltratamos al paciente por desconocimiento, porque no somos especialistas de esa área. Pues no son todólogos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso, la hematología tiene su especialidad, la hematología tiene su especialista, que son los que encargados de tratar todo lo que es. El Así papel, doctora, del hematólogo como especialista de la medicina. Bueno, la hematología, como su definición en los textos la define, es una rama de la medicina interna que trata todo lo que tiene que ver con la sangre y con órganos hematopoyéticos y linfoproliferativos. O sea, esos son los órganos que pueden producir sangre. exacto. Y también Y tienen que otras ver con el células. sistema inmune. Exactamente. O sea, nosotros vemos además de la sangre y todas sus células, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. También tenemos que ver con lo de las proteínas plasmáticas, los órganos que producen linfa, el vaso. Tenemos que ver con los ganglios linfáticos y sus enfermedades. O sea, la hematología es la única especialidad que trata per se enfermedades benignas y enfermedades malignas. Porque, o sea, hemato-oncólogo, aunque como especialidad, cuando uno dice hemato-oncólogo, es el que hace hematología y hace oncología. Porque hay una diferencia entre los oncólogos, que solo tratan malignidades, y el hematólogo. Nosotros manejamos lo que son las malignidades líquidas y ellos las sólidas. Aunque a veces ellos también manejan malignidades que nos pertenecen a nosotros por el hecho de que manejan los linfomas, pero realmente pertenece a la hematología. Para pensar en una enfermedad líquida, vamos a poner el ejemplo, la leucemia. La ¿verdad? leucemia, sí, que es lo que la gente más conoce y le asusta, Sí. porque lo confunden mucho con la falsemia, cuando son Exactamente. falsémicos. ¿Qué es una leucemia? Son cosas muy diferentes. Una es benigna y otra es maligna. ¿Cuándo, doctora, interviene la mano del hematólogo? Del hematólogo. Realmente el hematólogo en donde más intervenimos con más frecuencia es con las anemias. Y es como decía el doctor Sergio, el hemograma es el análisis más indicado. O sea, El más común. Sí, porque de primero tú indicas un hemograma. Hasta, por ejemplo, si es diabético el paciente, tú indicas un hemograma y la glicemia. O sea, siempre el paciente, por ejemplo, yo me fui a hacer análisis hoy y me dice la muchacha del ¿Y laboratorio, usted no se hace un hemograma? qué raro que usted no tiene un hemograma. Y yo le dije, fue que me lo hice la semana pasada. Estoy repitiendo una prueba. O sea, hasta la del laboratorio te dice. Entonces, con el hemograma, ¿qué pasa? Es como decía el doctor, lo vemos, pero no siempre lo vemos como se debe ver. Y muchas veces se enfocan solamente en lo que es la hemoglobina. Y el mismo paciente, o sea, el mismo paciente ya ¿Cómo busca está si mi tiene hematócrito? o no Y una tiene vez dice, ¿cómo está mi anemia. hematócrito? Exactamente, Sí. sobre todo el hematócrito, Sí. no tanto la hemoglobina, Sí. que realmente es más importante que el Exactamente. hematócrito. Pero el hemograma tiene otros componentes sumamente importantes. O sea, cuando yo veo la serie roja,
a veces cuando los muchachos me llaman por teléfono, me dice, el paciente tiene tanta y tanta de hemoglobina, yo le digo, ok, dime los volúmenes, que es lo que más me interesa. A mí como hematólogo, lo que más me interesa de un hemograma de un paciente que ya tiene anemia son los volúmenes, el tamaño del glóbulo rojo, el color del glóbulo rojo, porque de eso va a depender mi investigación. O sea, si el paciente tiene 3 de hemoglobina, 2 de hemoglobina, 7, 8, ok, ya, sí tiene anemia. Dependiendo de la clínica del paciente, se va o no a transfundir. Pero antes de transfundirlo, y eso es sumamente importante que la gente lo sepa, hay que investigarlo, porque después que yo transfundí al paciente, ya mi investigación hay que postergarla por lo menos 3 semanas, un mes, para que los resultados que yo obtenga de esa investigación sean verídicos y yo pueda manejar a ese paciente. Pero igual, los glóbulos blancos, sumamente importantes, que si es tan alto, que si es tan bajo, igual las plaquetas. O sea, el hemograma es el análisis que más habla. Yo digo, siempre lo comparo con una vieja chismosa que habla de todo. O sea, el hemograma, ¿por qué es el análisis más indicado? Porque tú ahí tienes como un panorama de qué puede tener ese paciente. Por ejemplo, ahí está el doctor que es gastro. Si yo veo un paciente que tiene los glóbulos blancos bajitos, antes de yo pensar que el paciente tiene una afectación en la médula o que tiene algo congénito, yo digo, wow, ¿cómo estará el hígado? ¿Tendrá un virus B? ¿Tendrá un virus C? Porque las hepatitis provocan leucopenia. Entonces, son muchos los pacientes que nosotros en la consulta, tanto del hospital como privada, le diagnosticamos un virus que no sabía que tenía por el hecho de que en el hemograma vimos los glóbulos blancos. O sea, me muestra lo que el paciente puede tener, o sea, me guía por dónde debe ir mi investigación. Por eso yo siempre digo, es sumamente importante que los médicos observemos el hemograma completo. Doctora, entonces la hematología tiene una participación más de la que uno se puede imaginar, porque la primera acción que hace un médico cuando vamos a una consulta es enviarte a hacer unas pruebas, los análisis, como nosotros decimos. Entonces, lo más mínimo, cosa rara tal vez que pueda ver el médico cuando yo voy de regreso con eso. Entonces, como no es hematólogo, asumo yo entonces que debe ser referido a un hematólogo para que sean ustedes entonces quienes puedan ver ya macro lo que puede estar presentando ese resultado de ese análisis. Debe ser lo ideal, Si el médico, no es lo que ocurre. No, claro, en eso estamos conscientes, porque ahorita hablábamos de eso, nosotros tenemos médicos que son todólogos y que en muy pocas ocasiones refieren. Entonces yo entiendo que lo ideal sería eso. Si Sergio tiene un paciente, lo manda a hacerse unos análisis, unas evaluaciones. Parte de la investigación tiene que estar el hematólogo. Claro, cuando viene ese resultado, Sergio ve como usted dice, oye, veo algo medio raro, pero eso es lo que es gastroenterólogo. Vamos a referirlo a la doctora para que sea ella quien me haga esa evaluación y me diga realmente qué hay ahí. Sí. Eso no debe ser lo correcto. Es lo correcto. Porque, por ejemplo, con las anemias, que es lo más común y es la consulta más frecuente en hematología, las anemias por diferentes razones. Entonces, tú observas que te llega un paciente que tiene anemia y tiene 2 o 3 meses dándole hierro, pero ya el paciente me lo mandan cuando tiene 2 o 3 meses dándole hierro porque la anemia no mejora, pero ¿qué resulta? Es que la anemia no era por falta de hierro. Puede ser una anemia por deficiencia de vitamina B12 y el hemograma te lo va diciendo. Es un paciente maltratado. Claro. Exacto. Un paciente en el cual se retardó un diagnóstico y un tratamiento que puede traer sus complicaciones. Porque quien lo estaba viendo no era un hematólogo. No, exactamente. Ya la medicina tiene especialistas en todas las ramas, porque hasta en el pie tiene su especialista. Una cosa, el pie tiene un especialista. Claro. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, los médicos hemos ido aprendiendo más de una cosa y sabiendo menos de otras. Pero entonces debemos enfocarnos en lo que yo estoy preparado para manejar, porque ese paciente se merece lo mejor de mí como médico, y en eso está que cuando yo no pueda manejar su patología porque no soy especialista de esa área, yo lo refiero a donde se debe beneficiar el paciente. El asunto de no dejar que el paciente sospeche, pero mi médico no sabe nada, porque si no sabe tratar una anemia, si no sabe esto, entonces no sabe nada. Entonces el médico parece que se está quedando con el paciente
hasta que no pueda resolver cuando el asunto no le sale como quiere, porque muchas veces más del 90% sale como él quiere. Muchas veces. Sí, porque por ejemplo la anemia ferropénica Sí, es la sí, más es frecuente. la más Si yo le doy frecuente. hierro o le doy el combo, le doy Sí, hierro, no, ya vitamina hay de vitamina que complejo viene B, completa, ácido ya. Sí, fólico, pero ya hoy le en doy día, el serio, combo. pero un médico espérate, no yo puede te lo pensar digo así. porque, no, ajá, pero te estoy hablando porque probablemente los médicos regionales, vamos a ser claros en esto, provinciano de Duarte, es el médico de la familia. Fulano es el médico fulano, el médico de los García. Es el médico de los... Y ese tipo, hasta que no agote todos sus últimos cartuchos, le sigue tratando a la familia. O sea, no deriva. Y ya como dice Gómez, estamos en la medicina muy avanzada, con conocimientos muy avanzados que no lo puede dominar un solo especialista. Es Antes era un médico general. Es imposible. Señores, cuando yo llegué aquí a Macorís, había médicos generales aquí que operaban, que estaban Y muy buenos cirujanos, y buenos cirujanos, muy y de buenos todo de hacían, todo. pero ya no, ya de una especialidad somos hasta 20, o sea, ya las cosas es diferente. Y por ejemplo en el área suya, Sí. en gastro, hay uno que es especialista solo del hígado. Sí, solo del hígado. Solo pero del ese hígado. sabe más Y otro que los demás otro de eso. de vías biliares, otro especialista de enfermedades inflamatorias. Todo eso, cada cual. Yo siempre he sido... Cuando yo llego a eso y una vez digo, mira, fulano es especialista en medicina, en inflamatoria, vete a donde él. Ya, si yo te puedo dar seguimiento para ver tu parámetro y tu cosa, pero quien el especialista que te va a seguir es fulano porque hizo una especialidad en Yo eso. siempre he sido en ese sentido un crítico y es por la poca conciencia. Y eso que no sucede solamente que hay aquí. muchos médicos que tienen al momento. Mira, de eso no recibir. sucede solamente O sea, aquí, en el provinciano. No, eso Yo es- tuve la oportunidad de derrotar fuera y derrotar aquí en la capital. Y yo vi médicos que eran médicos de cabecera y sin embargo los procedimientos los hacíamos nosotros y él era el que representaba como el que estaba trabajando voz con el cantante paciente, la la voz llevaba, cantante sí, del las paciente, y quien se informaciones llevaba y los todo. méritos y que se llevaba todo era él. Claro, porque su equipo era el que lo dirigía. Exactamente, entonces eso pasa, que no quieren soltar, no podemos pensar que ya la medicina no es ese paternalismo, esa cosa, no, la medicina es científica y Sí, la pero medicina tú sabes tiene dónde- sus científicos cada uno ¿Tú para sabes tratar dónde entra eso? su Es patología. en la parte mercantil, el mercantilismo serio, por eso es que No, lo y quieren hasta flujar, cierto, mira, y no han, yo sabes una no han cosa. aprendido a referir. Tú sabes una cosa, que ni a veces, en muchos de los casos, ni eso es. Es como nosotros los médicos, que no podemos, tenemos que ser un poco más humanos y menos megalómanos. No podemos pensar que nosotros lo sabemos todo. Pues eso es lo que estoy diciendo. Pero O sea, que- te estoy diciendo que a veces no es por dinero. Es por, a veces no da el brazo a torcer a que no tenga la percepción de que no sé de eso. Eso es lo que te quiero decir. Yo hago esta referencia porque tenemos alumnos, tanto Sánchez Gómez como yo, que se van a forzar a formar como un médico para que cultivar ese médico que tiene que saber cuáles son sus limitaciones. Yo sé mis limitaciones, por eso yo soy bruto, porque yo sé mis limitaciones. Ya, no es así. ¿Ah, sí? Entonces, pero hay que... Pero te estoy diciendo, no es tú por sabes, dinero, eso es sino lo que por te quiero decir, limitaciones. que es un asunto de tú crear la conciencia de aprender a referir. O sea, Claro, hay claro. pacientes que tú no te puedes desprender de ellos porque son pacientes tuyos. Ahora bien, Gracias a Dios. no solamente en términos de enfermedad tú debes establecer una relación. También tú debes convertirte en orientador y asesor de ese paciente que tiene que entender que debe de ir donde Gómez, que es la Pero que hematóloga. lo bueno y de no eso- debe bajo ninguna circunstancia pensar que tú no sabes de eso. Pero mira, Víctor, que es la realidad. hemos dejado Es a como se Sánchez lo Gómez del expliquemos, lado. es como y- le expliquemos, sí. es como le expliquemos al paciente. Porque, por ejemplo, si todo médico le toma los signos vitales a un paciente. Bueno, si tiene la presión elevada, yo lo mando a la emergencia. Si necesita ir a la emergencia, digo, usted tiene que ir al cardiólogo. Porque yo le puedo poner una pastilla antihipertensiva porque todos lo conocemos, yo soy internista. Y el o sea, paciente- yo manejé... Pero recuérdate que yo duré 15 años haciendo Medicina, cardiología y ajá, yo le digo, cardiología. mire, tiene la presión alta. Pero usted me trataba, no, ya yo me Antes. dedico a gastroenterología. Entonces, por eso digo, Vaya que a el la paciente emergencia y no llame debe de a fulano. pensar que es que usted no sabe. Claro No, que no, los pacientes No, saben no. que hay al revés. Yo creo que el paciente se siente mejor agradece. cuando yo como Claro. médico
los refiero donde un especialista que le va a hacer una investigación confianza. mucho más Claro. profunda. Gracias a usted, doctor, por mandarme a ese especialista. Mírenme. Me encontró tal cosa, Sí. se me mejoró a veces problemas que ellos tienen de muchos años. Pero la hematología, como tú decías en la introducción, realmente es una de las especialidades menos conocidas. Anteriormente, por ejemplo, habían muy pocos hematólogos, pero ya no, ya vemos suficiente. Por ejemplo, en este pueblo ya habemos 4 de adultos y 2 de niños. 4 de adultos, pues mira. Sí, habemos Ya- 4 de adultos. Tú y Joan, que yo. No, en el Ovalle está también la doctora Mata. Y el doctor Bonilla, que fue No, quien inició la hematología. sí. Todavía, El padre de la por hematología ejemplo, de- si por ejemplo algunos de esa- pacientes dicen, yo no sabía, y yo tengo Sí. un par de añitos ya Sí, aquí, sí, sí. yo llegué en 2007. Pero hay una mujer, yo no sabía. Yo no sabía que había hematólogo. Aquí yo nada Sí. más pensaba que era el doctor Bonilla. Digo, sí, Sí. el doctor Bonilla. Lo que pasa fue que el que inició esto y se mantuvo solo por muchos años, pero ya vemos otros. O sea, ya el desconocimiento es más por la falta de referimiento. O sea, muchos especialistas que manejan sus pacientes y te llaman cuando el paciente Sí, sí. se le complicó, cuando se le salió de las manos, cuando se pudo haber hecho algo antes de. Y sobre todo es lo de, yo siempre hablo mucho de las anemias porque es lo más común y no sabemos. Si nosotros hacemos Lo más violado. una encuesta y hacemos un estudio serio, mira, te aseguro que un gran por ciento más de los que estamos aquí, cuando vienen a ver, no se sabe Sí. cuánto tenemos anemia. Yo no tengo 43 de hematocrito, Sí, así sí, que sí, quedan sí. ustedes. Y la, ahí. y la mujer, es raro, ¿no? Doctora, precisamente en ese sentido es mi pregunta. Con respecto al hematócrito, ¿cuándo un paciente tiene anemia? O sea, ¿cuál debe ser el parámetro normal para que un paciente entendamos que no tiene anemia? Me voy a enfocar en los adultos, que es mi área, pero el valor de referencia varía desde el nacimiento. En los niños que pueden tener hasta 20 gramos de hemoglobina por decilitro al momento de nacer, y eso va a ir descendiendo de manera progresiva. En los adultos se diferencian los valores de la serie roja, porque la serie blanca y la plaquetaria se queda igual para ambos sexos. La mujer maneja menos niveles de hemoglobina y de hematocrito que el hombre por el hecho de que menstruamos todos los meses. Además, la alimentación en la mujer tiende a ser menos adecuada por el hecho de que los muchachos que tú andas corriendo, por ejemplo, las que no trabajan, se descuidan de su alimentación por los niños, por los quehaceres del hogar, o sea, y eso está establecido ahí, pero la principal causa es la menstruación. En la mujer, una hemoglobina normal va entre 12 y 16, con un promedio ideal de 14, 13, 14, un promedio ideal para una mujer. 12 está ahí en el borde que si me caigo, con cualquier cosita voy a caer en anemia. Y en el hombre lo varía de acuerdo al texto, pero generalmente el mínimo que aparece es 13 a 17. En algunos llega hasta 18. Para mí 18 es un poquito elevado y ya los pacientes tienden a tener manifestaciones cuando tienen 18 de hemoglobina. El hematocrito en la mujer va de 37 hasta 45. Y en el hombre, dependiendo del texto también mínimo, 43 hasta 52. O sea, que menos de ahí hay anemia. Sí, el hombre que tiene 40 de hematócrito tiene anemia. Hay que investigar la razón. Y los hombres generalmente no tienen anemia. Un hombre que se alimenta bien, un hombre sano, no debe tener anemia. ¿No le da la menstruación? ¿A ti te da la menstruación? No, yo estoy haciendo una pregunta a la doctora. Estamos interpretando lo que nuestro televidente... Tú sabes que, por ejemplo, mucha gente dice, yo le pregunto, ¿usted ha tenido anemia anteriormente? No. ¿Cuándo fue que usted se hizo el último hemograma? ¿Cuánto tenía de hemoglobina? No, yo no sé. Entonces no sabemos. No sabemos porque muchas personas creen, por ejemplo, muchos hombres, no, yo tengo 40 de hematócrito. Eso es anemia. Doctora, ¿cuándo una persona puede donar sangre? Bueno, cuando sus niveles hemáticos son adecuados. Por ejemplo, si tú como hombre tienes 45 de hematócrito y de ahí en adelante puedes donar sangre.
Si tienes 40 no vas a donar sangre. Doctora, con Las eso, mujeres podemos con donar eso sangre que usted también. nos está Sí, diciendo, porque la gente cree que Que las mujeres no pueden donar, Sí, yo exacto. puedo donar sangre con en eso este que usted nos momento. está diciendo, usted no está exagerando como hematóloga. Usted está hablando de eso, de que debe de ser así. Es así, Sí, sí. sí. E inclusive los bancos de sangre tienen medidas más estrictas. A veces yo no entiendo la razón de por qué son tan estrictas las medidas con respecto a eso. Y tú envías pacientes y ellos te los rechazan, cuando realmente no tienen un criterio real para rechazarlo para una A donación menos de que no sea sangre. un asunto viral o algo así. ¿tú me entiendes? Exacto, sí, por ejemplo, hay pacientes que tienen poliglobulia, que tú tienes que sacarle sangre diario para bajar los niveles de hemoglobina por alguna patología de base que tienen. Y ellos te dicen que no, No. y no se la sacan, aún llevando la orden. Doctora, gracias de verdad por aceptar esta invitación a hablar de este tema tan importante que ojalá usted nos dé el privilegio de invitarla con mucho más frecuencia para tocar estos temas que son interesantes. Finalmente, ¿dónde tenemos la doctora Gómez para que quienes nos están viendo y quieran pues, ir a consultar puedan hacerlo a partir de este momento? La doctora tiene pluriempleo. Sí, es como De aquí todo va para el dominicano, San ¿verdad? Vicente de Paúl. Sí. Ahí estamos, damos consulta martes y jueves. El que quiera ir a vernos allá no hay ningún problema. En el horario de la mañana en el edificio profesional del siglo XXI, en el tercer nivel. Y en el horario de la tarde en el materno infantil. Ah, sí. Vecina mía. Pica más Sí, que el sol, vecina. ¿verdad? ¿Eh? Sí, Pica sí. más- Sí, pica. Ese es el pica. problema de los No, ese es el médicos. problema. Ay, sí. Porque la gente dice, no, tiene varios empleos. Ay, eso no es Por agradable. eso no es, Hay que eso andar no, con el eso, corre-corre. eso no es bonanza. Yo quiero Es uno solo que el ve Estado, bien. Yo no que sé el si- Estado me cubra mis yo no sé- necesidades para trabajar yo en no un sé si es solo bonanza, sitio. pero No, mira, yo te No voy a es decir la verdad. estrés, es estrés, Sí, mucho sí. estrés. Sí, el trabajo estresa. Pero más Doctor. estresa está sin trabajo. ¿Tú sabes eso? doctora, gracias, de verdad, ojalá y podamos tenerla pues de nuevo con nosotros. Yo te dije que para tocar otros temas una sesión, relacionados una sesión con, cada 15 días. Estamos- con la Lo digo yo. hematología. Gracias, doctora, por estar. Llega-